buenas tardes, sean todos bienvenidos a su espacio de educación financiera por la Multimedia RS y estamos también en vivo por el Facebook de la Cooperativa Sagrados Corazones, a quienes siempre agradecemos este espacio de difusión de la educación financiera. Hoy vamos a hablar de ellos. Este mes estamos conmemorando su día, así que vamos a estar hablando de la educación financiera en los niños. Así que si tienen niños cerca, invítenlos a escucharnos. Pero esta clase es más bien dirigida a los adultos para saber cómo encarar la educación financiera en los niños. Así que esto es un tema bastante importante y trascendental para la vida de los niños. Así que les invitamos a todos a que se puedan unir hoy. Primero que nada, a hablar un poquitito del ahorro y los niños. Cómo inculcar si aún no generan ingresos ellos, ¿verdad? Es muy fácil a lo mejor darles monedas o billetes, dependiendo de la edad, billetes pequeños o grandes, para que vayan inculcando, para que vayan generando ese hábito de ahorro, pero de paso debiéramos enseñarle muchas otras cosas. Para nosotros, la salud financiera representa, para nosotros los adultos, la salud financiera puede representar muchas cosas. Poder pagar nuestras cuentas a tiempo, saber administrar nuestra tarjeta de crédito y otros factores que todos ya conocemos, pero para los niños inculcar la salud financiera debiera también estar acorde al lenguaje que ellos utilizan, a ejemplos que ellos puedan llegar a entender. Entonces, la finalidad de saber administrar bien nuestro dinero, de ahorrar, de cumplir nuestras metas, para ellos debiera significar salud financiera de la familia en conjunto. Porque recordemos que para que los niños vayan tomando los hábitos deben tener unos roles específicos que vamos a ir desarrollando más adelante. Entonces, en específico, la salud financiera para un niño debemos inculcarles a cubrir sus necesidades básicas. Entonces, ahí empezamos un poquito la diferenciación entre necesidad y deseo, porque cuando estamos con un niño y nos pide un juguete, nos pide que le compremos algo, o pide comer, o comer no, ¿verdad? Pero es algo que, supongamos que pide un pelo pincho, una bici nueva, a ver cómo se llaman esos que vuelan a control, un dron. Entonces, identificar con ellos si es una necesidad o un deseo. ¿Por qué? Porque desde niños debemos inculcarles a cubrir primeramente lo que es la necesidad, que son los útiles para el colegio, los zapatos para la educación física, la alimentación, la buena alimentación también. Ahí podemos llegar a hacer diferencias entre la comida rápida de la calle y la alimentación sana, que todas las mamis siempre le inculcan. Este es vitamina, esto es alimento. Entonces es como que tratan de entrarle por ahí y haciendo un paralelismo con el costo del dinero, con el costo de los alimentos afuera versus los beneficios que tiene comer en casa. Entonces, la salud financiera para los niños es la cobertura de las necesidades básicas, y luego podría llegar a priorizar o a incurrir en otros tipos de gastos que no son de primera necesidad. Entonces, abordarlo de una forma con unos términos sencillos y que por sobre todo le podamos traducir que es en beneficio para toda la unidad familiar. Entonces, como que, bueno, si hoy te compro el dron, a lo mejor no vamos a poder pagar la cuota del colegio. Entonces, empezar a hablarle en términos claros para que también ellos puedan detectar un poquitito si es deseo o necesidad aquello que están solicitando. Bien, yendo un poquitito a la primera lección, ya la segunda en este caso. La primera lección dice: aprender qué es el significado de ahorro que no significa guardar el dinero que sobre.
Por el contrario, es necesario destinar una cantidad fija de sus actividades remuneradas que podrán gastar en el futuro. Y vamos a ir desglosando un poco esto que nos enseña la primera lección, porque dice dos grandes verdades aquí, que no solo debiera ser guardado, sino que al momento de ir guardando ese dinero debe tener un propósito. Es lo que llamamos el ponerle nombre al ahorro cuando juntemos tanto. Entonces ya tenemos dos aspectos. Uno, ¿para qué? Y el otro, ¿cuánto? Que es la cantidad que debiéramos juntar para comprar esa meta o para lograr esa meta, que son las metas financieras. Y por el otro lado, acá menciona destinar una cantidad fija de sus actividades remuneradas. ¿Por qué lo aborda de esta manera? Porque es muy importante que los niños sepan y conozcan que el tiempo que los padres no estuvieron en casa es porque estuvieron trabajando para conseguir ese dinero. Entonces, cuando lo traducimos en términos de tiempo, mira, en una hora yo gano esto. No tiene que ser números reales, pero es como, bueno, en una hora yo estuve trabajando para comprar este uniforme de tu colegio. Entonces ahí es cuando los niños van a entender, porque ellos entienden perfectamente ese tiempo de distanciamiento, es lo que a ellos más le cuesta. Con esto seguramente Jadichi me puede ayudar muy bien, que es psicóloga, pero los niños entienden perfectamente que ese tiempo que sus padres no están en casa es un sacrificio para ellos, un sacrificio de estar en la distancia. Entonces es un buen ejemplo al momento de inculcar esto, de que el dinero no es que aparece de la tarjeta, no es que viene de la billetera nomás o aparece en cualquier lado, sino que tiene un origen de sacrificio, por sobre todo de sacrificio en tiempo que los padres están invirtiendo en trabajar para generar esos ingresos. Y por sobre todo, entonces ahí es como que ya le van a dar el valor suficiente a ese dinero que van guardando. Y por sobre todo, hablarles de un futuro. Al momento que los niños hoy están guardando, y es como que, imagínense, nosotros los adultos mismos a veces nos cuesta olvidarnos de ese ahorro. Imagínense ellos que andan con su alcancía todo el tiempo y es como que van haciendo ruidito. Es como que a todo el mundo le está presumiendo. Entonces, enseñarles que el sacrificio de hoy, tanto en el tiempo que se destina para lograr conseguir ese dinero, como en el tiempo que se debe tener guardado para conseguir la cantidad suficiente en el tiempo, también obtendremos frutos, pero ¿cuándo? Hoy no. A lo mejor tampoco en una semana ni en 2 meses. A lo mejor de acá a 3 meses o cuando se haya logrado ese objetivo de meta, ahí recién se va a disfrutar de los frutos de la espera, del sacrificio y también de algunos, sí, sacrificios son porque a lo mejor no se le compró la pelota que quería para seguir guardando ese dinero para la bici, a lo mejor para este Día del Niño. Puede él también aportar. En el momento que un niño se siente que aporta, se siente muy, muy validado, muy valorado dentro del seno familiar. Es como que estoy ayudando. Entonces, más adelante también nos habla de algo muy importante, que es enseñar a los niños a resolver. De eso vamos a hablar en el último bloque que vamos a estar tocando, emprendedurismo, o sea, cómo despertar el espíritu emprendedor en los niños. Y luego ya deben conocer también, desde tiempos inmemorables hasta ahora, todo lo que significa las transferencias, el trueque, todo medio de pago que se utilizaba desde mucho antes que nosotros estuviéramos, y también que vayan conociendo los medios de pago actuales. Por supuesto, en términos sencillos y claros, pero para que ellos conozcan. Primero, que el dinero, por sobre todo, es un medio de cambio que sirve para pagar bienes y servicios, pero que no debe ser la finalidad del trabajo, sino que debe ser
Me acuerdo que un docente utilizaba mucho con nosotros los 4 por qué o los 4 para qué. Entonces, lo primero que respondes cuando te dicen que quiero trabajar, entonces es para qué, y para tener plata. Pero ¿para qué querés tener plata? Ah, y para poder pasearme con la familia. ¿Y por qué para pasearte? Entonces, es como que finalmente, siempre, al término de esas 4 preguntas, de la respuesta de esas 4 preguntas, siempre la finalidad de todo sacrificio es la de ser feliz o hacer feliz a quienes comparten con nosotros, a quienes amamos, a nuestras familias, por supuesto, a nuestros hijos. Entonces, inculcarles de esa misma manera que el dinero no es la finalidad, sino que lo que deseamos hacer a través del dinero. Entonces, para que las enseñanzas también queden fijas en ellos de la mejor manera posible, ¿sí? Bueno, también habla un poquitito este material de la cronología del dinero, que primeramente, cómo fueron los medios que hoy, sí, siendo niños, por supuesto, se puede aplicar todavía lo que es el trueque, te cambio un artículo por otro de mi interés. Entonces, eso podría igualmente representar una enseñanza para los niños. Después habla debiéramos buscar un poco en la historia cuándo surgió la historia, la moneda física, la moneda metálica y, por último, el dinero papel. Bien, y todos estos aspectos hasta el día de hoy, luego ya existe el intercambio o la posibilidad de pago digital incluso. Entonces, todo esto deben diferenciar y conocer para valorar un poquitito la historia en las diferentes etapas de la vida o las diferentes etapas de la historia de cómo se manejaban las personas y aprender un poquitito más de paso. Y también ya entrar luego en la parte de qué es el ahorro, para qué sirve. Entonces, para generarles confianza de que su dinero estará seguro y protegido, se les debe comentar la importancia de algunos productos como la cuenta de ahorro, la cual está resguardada por instituciones. Por ejemplo, en la cooperativa Sagrados Corazones, ¿sabías que tenés el ahorro a la vista infantil? Entonces, hablábamos del tipo de transacciones y tipo de moneda en el tiempo. Y esto también nos habla de las tendencias de hoy, de cómo el niño o la niña puede verificar su dinero constantemente desde nuestra app. Por ejemplo, le mostramos, mira, esta es tu caja de ahorro. La vez pasada tenías esto y ahora que fuimos a la cooperativa y depositamos 11.000 guaraníes, ahora ya tenés esto. Entonces, como que van ellos teniendo a la vista igualmente con los numeritos, pero teniendo la certeza de que a lo mejor ni su primito, ni su hermanito, ni nadie le va a quitar. Entonces, es como que vamos generando también confianza en el niño para ver crecer sus ahorros e igualmente también ellos muchas veces nos van a obligar a hacer la transferencia a su cuenta de ahorro vista, porque eso se puede desde una app, desde cualquier app de cualquier entidad o mismo de la cooperativa Sagrados a su caja de ahorro infantil, ¿sí? Bueno, esta es una herramienta muy útil para que ellos puedan también establecer sus metas. Algunos tips para estos niños que estamos inculcando la educación financiera es tener una meta, que es fundamental para fijar la idea. No hay nadie más, una personita, no existe una persona que tenga algo tan fijado ni que tenga tanta perseverancia como aquel niño que se ha fijado conseguir algo. Díganme si no es cierto. Las mamis sabrán que cuando se fijan en algo y quieren algo, no paran hasta conseguir. Entonces, debemos aprender un poquito de eso de ellos, pero cuando le decís, bueno, vamos a comprar un pelo pincho para el verano. ¿Te acuerdas que calor hizo el verano pasado? Bueno, este año vamos a tener pelo pincho. Imagínense que desde ahora le fijan una meta de ahorro para comprar todos juntos en diciembre un pelo pincho. Entonces ellos van a ser los primeros en trabajar por esa meta, por esos ahorros, para que todos podamos colaborar en esos ahorros.
Y por sobre todo no romper hasta que llegue la meta, no romper la alcancía, por supuesto, para poder cumplir nuestros objetivos principalmente. También, cuando hablamos de metas con los niños, así como para los adultos, debe tener un nombre. Por ejemplo, el nombre de la meta en este caso, por ejemplo, puede ser un pelo pincho, una piscinita. El monto asignado debemos ver juntos. Vamos al súper, vamos un poquito a centros comerciales para averiguar, según el tamaño, qué costo tiene. Entonces ahí fijamos nuestra meta de ahorro. También deberíamos establecer un calendario para ir depositando los ahorros dependiendo si nuestros ingresos son fijos o si son variables y dependiendo de a qué nos dediquemos, para poder cumplir con una fecha X establecida. Es como que dividimos esas en pequeñas metas. Y también debe ser retador. Retador, ¿por qué? Porque debe significar un esfuerzo. O sea, si yo hoy, si con nuestros hijos estamos yendo al shopping 2 o 3 veces al mes, entonces a lo mejor nos vamos una vez al mes, si es que hay necesidad, para poder sacrificar algo para ganar algo en el futuro. Y también, igualmente, tiene que ser realista, porque con esto vamos a trabajar que los niños no se frustren tan rápidamente. Sabemos que todo trabajo que generamos mediante el hábito puede generar frustración, pero si lo dividimos en pequeñas metas, por ejemplo, todos los meses ahorramos o todas las semanas ahorramos 10.000 guaraníes de esa meta grande que a lo mejor significa 1.500.000 en total, pero es como que lo vamos mostrando en pequeñas metas para sentirnos un poquitito más realizados en familia. El último tema que nos toca en este bloque, que es el emprendedurismo, cómo despertar o cómo detectar el espíritu emprendedor en nuestros niños. Y habla especialmente de cómo podemos enseñarles el espíritu emprendedor a nuestros hijos. Acá nos dan algunos consejos. Este es la página bbva.mex/educación. Nos habla de enseñarles a reconocer las oportunidades. El espíritu emprendedor tiene que ver con identificar y resolver puntos débiles y o necesidad. Ahí radica las áreas de oportunidad. Los emprendedores saben cómo resolver un problema y buscan una solución para ofrecer un servicio o producto que aporte valor mientras la resuelve. Entonces, ver un poquitito va muy de la mano con esto que nos indica sobre enseñarles o dejarles que resuelvan los problemas cotidianos del día a día. Conversando un poquitito con ellos, qué opciones ellos ven posible para un problema y no correr inmediatamente a resolverle todos los problemas, sino que ver un poquitito que a lo mejor sus actos tuvieron consecuencias y que ver un poquitito la forma de que lo podemos resolver juntos, no dejarle solo, porque eso muchas veces puede, a lo mejor me dejaron solito con un problema, sino que ver juntos, abordar por qué ocurrió y qué podemos hacer para poder resolverlo y no ir por la solución más práctica, sino que muchas veces va a requerir trabajo, va a requerir algo más del niño para poder solucionar. Dice que los padres a menudo pueden detener el progreso de sus hijos sin saberlo. De seguro quieres que alcance a su máximo potencial, que evolucionen y maduren. Pero ¿cómo pueden crecer si constantemente estamos tomando decisiones importantes por ellos? Muchos padres, sin quererlo, no permiten que sus hijos piensen por sí mismos y toman las riendas para solucionar todas sus dificultades. Se pierde algo, es como que inmediatamente tendríamos que comprar o están comprando ya algo antes de mandarlos a buscar, antes de ver una posible solución que ellos puedan aportar, tanto para su madurez, para comprensión de situaciones, comprensión clara de situaciones, y también para poder forjar un poquitito el carácter de cada niño.
Luego también nos habla de algo que ya estuvimos mencionando, que es mostrarles cómo fijar las metas. El establecimiento del objetivo es una de las características del espíritu emprendedor que emplean muchos empresarios exitosos como Warren Buffett o Elon Musk. De hecho, existen metodologías especiales para fijar metas en forma efectiva, que sean específicas, es especificar qué quiero. Dos, que sean medibles. A lo mejor, si 1.500.000 cuesta el pelo pincho y me establecí la meta de acá a 5 meses, supongamos que lo voy a comprar en 1 de enero. El 1 de enero yo quiero mi pelo pincho, tengo 5 meses. Esos 1.500.000 dividimos en 5 meses. Y es dependiendo de si vamos a ahorrar en forma mensual o semanal, ir acortando ese objetivo grande en pequeñas metas que todos podamos medir. También deben ser alcanzables y relevantes, como ya habíamos mencionado en el punto, en el bloque anterior. Y por sobre todo, enseñarles los conocimientos financieros, las herramientas disponibles hoy día, pero en términos sencillos. Hay un video en YouTube que habla incluso sobre cómo funciona el sistema de lo que es la inversión en la bolsa de valores. Imagínense, es un poco larga la explicación que da en realidad es como un escritor, también es un poco humorista, pero describe exactamente cómo él le explicó a su hija cómo entender el funcionamiento de la bolsa de valores en términos prácticos y sencillos. Y es muy, muy jocosa su historia, es una historieta básicamente, de cómo en un pueblo todos empezaron a ofertar por así decirlo, en la bolsa de valores. Es básicamente daban un valor a algo que todavía no existía. Por ejemplo, decía la señora fulanita tanto, quería poner una peluquería. Entonces es como que empezaba a vender papelitos en blanco y cada uno, ¿por qué? Porque cada uno quería sacarle provecho a la futura peluquería. Entonces mostró que todo un pueblo empezó a hacer lo mismo. A algunos les fue muy bien y a otros les fue muy mal, dependiendo no solo de la suerte, sino que la coherencia con la que tomaban las decisiones la gente que ha invertido en los diferentes negocios de cada uno de ellos. Entonces ayuda a comprender de cómo funciona un poquito la oferta ya sea de bonos o de acciones en el mercado financiero. También enseñarles los conocimientos de los productos financieros, cómo funciona una tarjeta de crédito. No es solo ir al cajero y que salga la plata, sino que cómo funciona. Que una entidad te presta esa línea, porque es una línea permanente de plata. Entonces uno tiene la posibilidad de o comprar o hacer adelanto en efectivo. Pero ¿qué sucede con eso? De acá a un mes me va a venir un extracto donde diga y detalle cuánto es lo que yo adeudé en los diferentes conceptos de uso de esa tarjeta. Entonces, los niños deberían de saber que esa plata que sacamos del cajero constantemente por una tarjeta de crédito se debe devolver a la entidad. Entonces, son conocimientos, son cosas que los niños deben tener muy en cuenta. Y lo mismo sucede con los préstamos, lo mismo sucede con el ahorro, cómo funciona. ¿Sí? Ahí no es que uno está prestando el dinero, sino que uno está dándole dinero a una entidad y esa entidad, ¿por qué te paga por ese concepto? A lo mejor esa plata lo utilizará para prestar a otra persona y parte de esa ganancia te va a dar a vos por haberle prestado el dinero. Entonces son conceptos así, a mí me parecen súper interesantes que los niños de a poquito, no digo que abordemos todos los temas de una con ellos, pero son cosas que de a poquito iremos abordando con cada uno de ellos. Dice, puedes educar a tus hijos sobre el dinero cuando son pequeños, lo que les proporcionará una base financiera sólida que no aprenden en la escuela. Al menos hasta hace poquito no se enseñaba, hoy formalmente se está enseñando la educación financiera ya en el último año del colegio.
Pero en el sistema formal es muy difícil encontrar la educación financiera. Por eso siempre le están pidiendo a la Cooperativa Sagrados ir a las diferentes instituciones para poder también enseñar un poquitito de educación financiera a los alumnos. El espíritu de negocios es una manera excelente de introducir los conceptos de acciones que les servirá en el mundo real. Podrán aprender a ahorrar dinero e invertir y también descubrirán que no pueden esperar que les caiga efectivo del cielo, sino que hay que ganárselo. Ayúdalos a iniciar una faceta empresarial desde pequeños. Si quieren abrir un negocio de venta de lápices en la escuela, apóyalos. Si sus ideas de negocios no ganan tanto como otras o tal vez son muy simples, da lo mismo. Esas primeras incursiones son todo el estímulo que tus hijos necesitan para aprender el valor del trabajo duro. Estos emprendimientos sencillos les enseñarán cómo venderse a sí mismos, cómo manejar el rechazo y cómo superar el fracaso. Esperando que este material les haya sido de utilidad y agradeciendo también el acompañamiento de todos. Y les deseo un excelente fin de semana. Gracias, chao, chao.